Padre, queremos darte gracias porque un día más nos permites venir delante de tu palabra. Gracias porque nos permites, Señor, poner nuestros ojos en las Escrituras, leer las Escrituras y poder, Señor, prestar atención a tu voluntad, a tu consejo, a tu dirección. Tu palabra nos guía, nos orienta, tu palabra, Señor, nos muestra qué es lo agradable delante de ti. Está llena, Señor, de instrucciones y mandatos, de advertencias, de consuelo, de promesas. Y queremos, Señor, tener un corazón atento y humilde para recibir tu palabra. Danos, Señor, entendimiento para poder comprenderla y también danos un corazón, Señor, receptivo, que pueda estar atento a tu voz y que nuestros corazones puedan ser buena tierra, Señor, para que podamos entonces recibir la buena semilla de tu palabra y que dé fruto en nuestra vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos entonces al libro de Santiago, el capítulo 5. Hoy entramos en el último capítulo del libro de Santiago. Eso significa que ya en breve estaremos buscando nuevo libro en poquitos días. Yo creo que la semana que viene acabaremos Santiago y estaremos empezando nuevo libro dentro de 2 semanas. Así que nada, nos queda muy poquito para empezar nuevo libro. Así que pronto, yo creo que la semana que viene, lunes o miércoles, estaremos viendo qué ideas tienen, de qué libros podemos hacer y a ver por cuál nos decantaremos. Hoy no empiecen a escribir, que hoy no lo vamos a estar considerando, pero la semana que viene sí. Vamos entonces a Santiago capítulo 5 y los versículos 1 al 6, donde dice así la palabra del Señor. Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Ese texto es muy interesante porque las advertencias que Santiago ahora hace sobre aquellos que son ricos y poderosos son advertencias que son atemporales. ¿En qué sentido? Las mismas palabras que Santiago lanza contra estos ricos abusivos son palabras que nosotros podríamos lanzar sobre muchísimos ricos y jefes abusivos de nuestros tiempos. Es interesante ver que el corazón de los hombres es el mismo siempre. A lo largo de la historia hemos visto que lo que envuelve los pecados puede cambiar un poco, es decir, las discotecas, la ropa de las personas, el lugar donde se reúnen para pecar, los moteles, un montón de cosas, ¿no?, que hay hoy, que son lugares donde usualmente personas van a tener relaciones ilícitas, discotecas donde van a embriagarse, a drogarse, o gente que tiene acceso a un tipo de sustancias y drogas hoy que a lo mejor hace unos años ni siquiera existía, que se ha fabricado químicamente. Pero más allá de que hayan diferencias en cuanto a eso, más allá de que hayan diferencias en cuanto al tipo de sustancia, al tipo de lugar, al envoltorio, nosotros debemos tener claro que el corazón del hombre es el mismo, que el corazón del hombre siempre ha sido igual de malvado, ha amado los mismos placeres, ha sido igualmente rebelde, ha deseado igualmente el mal del prójimo, ha sido igualmente egoísta, orgulloso, soberbio. Eso lo vemos a lo largo del relato bíblico. Vemos un montón de pecados en un montón de personas que, si miramos nuestras vidas, son exactamente iguales que los que se ven hoy. Cambia quizá el envoltorio, el lugar, la cultura, la persona, pero el corazón malvado, el corazón rebelde es el mismo. Ahora, vamos a analizar esta advertencia, porque lo que hoy tenemos aquí es una severa advertencia contra un tipo de ricos, no contra todos.
Lo que también tenemos que tener claro es que Santiago no está haciendo una advertencia contra todos los ricos. No está haciendo una amenaza contra todos los ricos, porque al final vemos qué tipo de personas son. Mira cómo empieza. Oíd ahora ricos. Ahí parece que es general, pero luego va a definir al tipo de rico al que se dirige. Llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. La primera cosa que dice Santiago de parte del Señor es que se vienen miserias sobre esos ricos, que se viene algo terrible sobre esos ricos, que se viene una situación horrible sobre esos ricos. Y ahora la describe. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Tienen que imaginarse lo que vivió Job, por ejemplo, cuando era un hombre rico y poderoso. No quiero decir que Job fuera un tipo de rico, digo lo que le pasó. Job no es este tipo de rico que está describiendo el texto, porque Dios no describe a Job de esa manera, como si fuera un tirano que abusa de sus empleados. Pero lo que le sucede a Job, se le pudren literalmente las riquezas, se le viene abajo su poder, su ropa se desvanece, su salud se corrompe, todo se le viene abajo, pasa de la riqueza a la pobreza, pasa del triunfo a la miseria, pasa de la grandeza material a la ruina, pasa de la salud a la enfermedad, pasa de tener propiedades a tener simplemente una condición de pesar, de dolor, de miseria. Y eso es lo que el Señor está queriendo decirle que le viene a esos ricos. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Es decir, todo lo que son riquezas ya no están podridas. La ropa se la ha comido la polilla, es decir, se ha absorbido la polilla a la ropa. El oro, versículo 3, vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. ¿Qué valor tiene un metal oxidado? ¿Qué valor tiene un oro oxidado? ¿Qué valor tiene una plata oxidada? Ninguno. Dice, su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Es decir, es en esos últimos momentos, en ese último tiempo vuestro sobre la tierra, que habéis acumulado tesoros. La mayoría de teólogos y estudiosos están mostrando que ese texto apunta al juicio final que vendrá sobre los ricos, a la condenación de los ricos, a lo que les esperará a los ricos. En un sentido le está diciendo, vuestra ropa de lujo, vuestro oro, vuestra plata, vuestros metales preciosos nos van a servir de nada cuando lleguéis delante del Señor y venga toda esa condenación sobre vosotros. Vuestros lujos no van a servir. Dice, es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Es en los últimos días que habéis disfrutado eso. Es ahora en los últimos días, en ese tiempo vuestro sobre la tierra, en esos últimos momentos de vuestra vida en esta tierra que habéis podido disfrutar el lujo, que habéis podido disfrutar esas ropas, que habéis podido disfrutar ese oro, esa plata, esa vida extravagante. Porque lo que viene ahora es terrible, viene miseria. Se va a corromper vuestra riqueza, se va a corromper vuestra ropa, de nada os va a servir porque viene miseria sobre vosotros. Viene miseria sobre vosotros. Es lo que ha dicho el versículo 1. Llorad y aullad porque viene miseria sobre vosotros de parte del Señor. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Haber sido ricos? ¿Es lo que está trayendo ese mensaje de juicio? ¿Haber sido millonarios es lo que trae ese mensaje de juicio? ¿Haber tenido una vida materialmente fructífera es lo que trae ese mensaje de juicio? ¿Haber tenido una vida económicamente abundante es lo que trae ese mensaje de juicio? No. Por eso ahora describe el tipo de rico que son. ¿Para qué rico viene esto? Versículo 4 dice, mirad, el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor. ¿Qué han hecho estos ricos? Han tenido gente trabajando en sus campos, gente dedicada a cultivar sus campos, gente dedicada a trabajar sus tierras, y ellos han retenido el salario. Ellos les han dicho, mañana te pago, mañana te pago, mañana te pago. Y tienes esos pobres que dependen del jornal diario
Piensen que en aquellos tiempos no es como ahora, que usualmente se pagaba quincenal o mensual. Normalmente se trabajaba por el jornal diario. Las personas tomaban el jornal del día y comían, compraban víveres para la casa, subsistían con el jornal del día. Subsistían con el dinero que recibían de la jornada. Entonces, retenerle ese dinero, retenerle ese jornal, para muchos era no comer, para muchos era no poder vestir a sus hijos, para muchos era no poder poner el pan sobre la mesa. Entonces, ¿qué provocaba eso? Ellos retenían el jornal, el jornalero no dejaba de trabajar, porque si no se iba a morir de hambre, volvía otro día esperando que le dieran el jornal de 2 días y no le daban nada, el jornal de 3 días y no le daban nada. Entonces el jornalero empezó a clamar ¿a quién? Al Señor, en su dolor, en su aflicción, en su sufrimiento, empezó a clamar al Señor. Empezó a clamar al Señor. ¿Y qué dice el Señor que ha hecho? Mira lo que dice el Señor que ha hecho en el versículo 4. Clama contra vosotros. El jornal retenido clama contra vosotros. Y mira que dice, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Esto es una expresión muy parecida a cuando nosotros vemos que los hebreos estaban en Egipto, sufrían bajo el yugo de Faraón, sufrían bajo el yugo de la esclavitud de Egipto, pero ellos empezaron a clamar en su sufrimiento al Señor, empezaron a levantar un clamor a Dios. Ese clamor, dice Dios, que llega a sus oídos y entonces manda a ese hombre que va a utilizar, empieza a desarrollar ese plan de liberación de los hebreos de la tierra de Egipto. Vendrán esas plagas, llegará Moisés, pasará todo lo que el Señor arquitecta, organiza y había decretado para que los hebreos salgan libres de Egipto y salgan del yugo opresor en el que estaban sometidos. Sin embargo, la expresión es parecida. Ellos claman en un momento de aflicción, sube el clamor al Señor y el Señor reacciona contra los opresores. Eso en algunos textos de la Escritura pasa en más de una vez, que el Señor dice, yo escucho el clamor de la viuda, del huérfano, del oprimido y reacciono. Yo escucho el clamor de los que tratáis mal y os mando castigo. Cuidado que no llegue a mí el clamor de esos que no estáis pagando y yo reaccione contra vosotros. Vosotros les estáis reteniendo el salario, estáis abusando de su trabajo, los estáis explotando, ellos claman a mí y yo tengo el juicio ya preparado para vosotros, donde voy a destruir todas vuestras riquezas, no os van a servir y van a venir miserias contra vuestra vida. Ahora dice el versículo 5, habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Mira qué tipo de personas eran. Personas dadas a los placeres desenfrenados. El placer no es malo, es decir, el placer lícito, el placer en el Señor, el placer no es malo. Se puede tener placer disfrutando de un buen plato de comida sin caer en la glotonería. Se puede tener placer en la intimidad del matrimonio sin caer en el adulterio, en la fornicación, en otras prácticas de inmoralidad. Se puede tener placer de contemplar la creación del Señor sin tener que hacerlo de manera pecaminosa en el lugar donde nos encontramos. Hay muchas cosas en las que podemos encontrar placer y también pueden ser torcidas, retorcidas de tal manera que eso mismo lo podamos torcer y sacar un placer desenfrenado. La expresión placer desenfrenado nos hace pensar en un placer fuera de orden, en un placer fuera de lo correcto, en un placer fuera de lo adecuado a los ojos de Dios. Así que eran hombres injustos, abusivos con sus trabajadores, dados a los lujos y dados a los placeres desenfrenados. Dice, habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él nos hace resistencia. Entonces son personas que además han abusado del pobre, han abusado del trabajador, incluso algunos los han llevado hasta el límite, hasta la muerte. Y dice que esos pobres y esos trabajadores no les han opuesto resistencia. No les han opuesto resistencia. ¿Por qué? Porque no pueden. A día de hoy pasan muchas cosas similares.
Hermanos amados, si los grandes empresarios, si esos hombres de poder decidieran acabar con nosotros, ¿cómo lo impedimos? A no ser que Dios intervenga. Pero ¿cuántas veces gente se ve de manos atadas contra el poder de una empresa, contra el poder de un empresario? Gracias a Dios, hoy en muchos países y lugares se encuentran medios y métodos para proteger al trabajador. Hay sindicatos, hay leyes, hay derechos, pero incluso con todo eso, muchas veces las empresas se salen con la suya, los empresarios se salen con la suya y el oprimido no puede hacer nada, no puede vengarse, no puede reaccionar porque no tiene capacidad, no tiene poder, no tiene ninguna condición de luchar esa batalla. ¿Dónde va a ir él con su abogado a luchar contra la empresa y su bufete de abogados multimillonario que lo va a arruinar encima? Y muchas veces trabajadores simplemente se han rendido, han agachado la cabeza y han aceptado el abuso de las empresas y de los jefes. Pero el Señor dice que escucha el clamor de esas personas oprimidas, que escucha el clamor de esas personas de las que los empresarios están abusando, y entonces tiene, por lo tanto, preparado un severo juicio para esos empresarios. Ese juicio y esa miseria puede tener dos direcciones. Por un lado, puede referirse a un juicio que estaba destinado a venir en ese momento, es decir, que lo iban a experimentar en la tierra. Esas miserias, ese juicio podía venirles en la tierra en ese preciso momento. Pero por otro lado, muchos, como dije, aluden a que se refiere a, en esta tierra estáis viviendo esa vida lujosa, de placeres desenfrenados, abusando de los trabajadores, pero os vais a ver conmigo cara a cara. Y aquí el oro no va a servir, la plata no va a servir, la riqueza no va a servir. Entonces lo que os espera es un juicio y una condenación por toda la eternidad, por toda la eternidad. Entonces, ese es el tema que Santiago trata en estos primeros versículos. Unos ricos y unos jefes dados a los placeres desenfrenados, dados a la vida lujosa, que abusan de sus trabajadores, que se aprovechan de sus empleados, que retienen el jornal de sus trabajadores y los oprimen, aprovechándose de su poder, aprovechándose de su condición, aprovechándose de su situación y sabiendo que ese pobre no puede hacer nada contra ellos. Partiendo de esto, que es la idea de hoy de este devocional, yo quiero traer cinco avisos en la Biblia contra ricos y jefes. 5 advertencias o 5 avisos que hay en la Escritura muy claros contra ricos y jefes. Esto puede ampliarse, seguramente hay más, pero yo creo que estos 5 son muy importantes y debe ser algo práctico para nosotros, porque quizá no llegas a ser rico o millonario, pero puedes llegar a ser jefe, a tener un empleado, a tener su propio negocio y vivir una vida tranquila, pero puedes ser un mal jefe. Así que aquí traemos 5 advertencias o avisos contra ricos o jefes, o para ricos y jefes. La primera es que no te aproveches del pobre. No te aproveches del pobre. Proverbios 22:16 dice, el que oprime al pobre para engrandecerse o da al rico, solo llegará a la pobreza. Proverbios 22:22 dice, no robes al pobre porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta. Muchas veces el jefe o el poderoso o el rico tiene tendencia a despreciar al pobre de tal manera que solo ve cómo poder sacar partido de él y aprovecharse de él. Lo primero que deben saber jefes y lo primero que deben saber ricos es que no deben aprovecharse del pobre. No deben aprovecharse de la persona que no tiene recursos. ¿Cómo nos podemos aprovechar de una persona que no tiene recursos? Pongamos que el sueldo de un día de ese trabajo son $100. Pero como yo sé que la persona tiene mucha necesidad, le digo, yo te voy a dar 50. Y la persona dice, ya, pero el trabajo se paga a $100. Tómalo o vete a tu casa a pasar hambre. Tómalo o vete a tu casa. Hay un montón de gente que quiere trabajar. ¿No quieres trabajar? No trabajes.
Yo te ofrezco 50, ya, pero no es el salario justo, no es lo que se paga por este trabajo, es lo que hay. Entonces, el rico hace la misma ganancia con el trabajo del pobre y el pobre cobra la mitad que cobraría otro trabajador y se aprovecha de la necesidad, de la situación crítica económica de esa persona, que estará dispuesta a hacer un trabajo que vale 100 por 50, porque sabe que si no, no come, porque sabe que si no pierde su vivienda, porque sabe que si no, no tiene leche para su bebé. Entonces aprovechan ese poder que tienen y esa condición para que el pobre, que es fácilmente manipulable, que es fácilmente, lo pueden utilizar fácilmente para sus propósitos, se tenga que rendir a lo que ellos quieren. Yo te ofrezco por un día $50 y además tienes que hacer 10 horas, ya, pero las jornadas son de 8. Tómalo y déjalo. Tómalo y déjalo. ¿Quieres o no quieres? Entonces, como saben que tienen necesidad, como saben que están contra la pared, que están pasando un momento de angustia, entonces se aprovechan de la necesidad del pobre y abusan de su condición. Luego lo despiden porque no tiene recursos para defenderse ante un tribunal por el despido improcedente. Luego los tratan con desprecio, los amenazan con echarlos, aunque trabajen bien. Pero mira, hoy tienes que hacer una hora más. Ya, pero me tengo que marchar, estoy fuera de mi horario. Ya, pero quiero que te quedes una hora más. Sí, pero no puedo, hoy no puedo, mañana lo hago. O te quedas o te despido, tú verás. Y aprovechan la situación, se aprovechan de esa condición que tiene. Y entonces, ¿qué hacen? Los extorsionan, los amenazan y se aprovechan del necesitado. La primera advertencia que hay que tener en cuenta, tanto los ricos como los jefes: no te aproveches del pobre, no te aproveches del que sufre para sacar beneficio, para ganar más, para hacerte tú más rico mientras esa persona sigue en su pobreza. La primera es esa. Segunda advertencia para ricos y pobres. Perdón, segunda advertencia para ricos y jefes. Paga el salario justo y págalo a tiempo. Muy unido a lo que hemos dicho antes. Paga el salario justo y págalo a tiempo. Deuteronomio capítulo 24, versículos 14 y 15 dice: no oprimirás al jornalero, pobre y necesitado, ya sea uno de tus ciudadanos, de tus conciudadanos, o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. Mira qué interesante. Te puedes aprovechar del español, en nuestro caso, que está necesitado, pero también del inmigrante que está en tu país sufriendo y necesitado. Te puedes aprovechar de ambos. Mira cómo sigue ahora. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Levítico 19:13 dice: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Como les digo, en aquellos tiempos y en ese contexto se solía pagar la diaria. Hoy en día se suele pagar quincenal. Aquí en España lo más común es mensual, pero en muchos trabajos se suele pagar diariamente el servicio de un día. En aquel entonces los jornaleros eran contratados por un día. Mira, te doy tanto si vienes a mi hacienda y me recoges las uvas. Te doy tanto si vienes a mi campo y me recoges las patatas. Te doy tanto si me recoges, si me trabajas la tierra de mi campo. Entonces el jornalero iba, se acordaba un precio y el rico y dueño de la tierra le decía: te pagaré eso. Al final del día y del trabajo, el jornalero ponía la mano y el rico, el jefe, el dueño decía: no me va bien, no tengo, ven mañana, te daré 2 veces. Ahí va mañana, trabaja doble, toma, tengo uno, pero el de ayer lo necesito. Tengo uno solo. Bueno, me debes uno. Vale, y iban abusando, iban dejando de pagar, a veces los tenían 3 días, 4 días trabajando y no pagaban ninguno de los días. ¿Y qué dice el Señor? No hagas eso. No retengas toda la noche el sueldo, no retengas toda la noche el jornal, págale lo que es justo y págaselo a tiempo. Porque dice una cosa interesante: porque Él ha puesto su corazón en ese jornal.
¿En qué sentido ha puesto su corazón en ese jornal? La comida de su casa depende de ese jornal. El pagar la habitación, el apartamento, el arriendo, el alquiler depende de ese jornal. El que su hijo coma depende de ese jornal. El dinero que necesitan para la visita médica depende de ese jornal. El dinero que necesitan para la matriculación de la escuela del niño depende de ese jornal. Y tú no se lo das. Tú eres rico. Tú eres dueño de tierras. Tú eres propietario del negocio y no le das su jornal. El Señor dice, cuidado, porque si Él clama a mí, yo entonces vendré contra ti, porque lo que haces es pecado. Así que lo que deben hacer los jefes es pagar el salario justo y pagar a tiempo. A todo el mundo le gusta cobrar a tiempo. Seguro que al jefe también le gusta cobrar a tiempo de sus clientes, pero el obrero también debe ser pagado a tiempo. Es necesario que el empleador, el jefe, el dueño, el propietario, pague el salario justo y pague el salario en su hora. Ese es el segundo aviso. El tercer aviso para ricos y para jefes es el siguiente. Cuídate de las ganancias deshonestas. Cuídate de las ganancias deshonestas. En Éxodo 18:21 dice, además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. En Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. En ambos casos hay una cosa interesante. Unos hombres iban a ponerse como jefes de grupo, jefes del pueblo, responsables, líderes, estarían al frente para tratar asuntos del pueblo. Y uno de los requisitos que se pide de esos jefes, de esos líderes del pueblo, es que no amen, sino que aborrezcan las ganancias deshonestas, que sean íntegros. Luego vemos algo del juicio, el Levítico, que dice que no hay que favorecer al rico para ir contra el pobre. ¿En qué sentido tiene que ver todo esto? Porque de los pastores también se dice que los pastores no deben ser amantes de ganancias deshonestas. En 1 Timoteo 3 hay un requisito que tiene que ver con que no sean codiciosos ni amantes de ganancias deshonestas. ¿Por qué eso es tan importante? Por ejemplo, cuando se ponían personas a liderar el grupo en los tiempos de Moisés, esos hombres iban a escuchar casos y conflictos de gente del pueblo. Y podía venir alguien que dijera, te doy $1,000 si me dejas poner mi tienda en ese pedacito de tierra que es del otro, pero te doy 1,000 y tú dame la licencia para poner mi tienda allí. O, mira, hay un pleito entre este y este por unas gallinas, el corral y lo que sea. Te doy $50 si tú votas a mi favor en el pleito. ¿Por qué los jueces hay una advertencia en Levítico que dice no favorezcas al rico ni menosprecies o vayas contra el pobre? Había un juicio, en un momento de descanso se llega al juez, se le da un sobrecito, juez, mire, creo que necesita un mejor reloj, el que tiene ya está viejo, yo tengo aquí un Rolex bien bonito, pero a mí me iría tan bien ganar este juicio, y el juez pues se hace un poquito el loco, ahora tiene Rolex nuevo, juicio a su favor. ¿Por qué es tan interesante o importante que las personas que estén al frente no amen las ganancias deshonestas? Las personas deben tener un corazón íntegro financieramente. Los jefes o los ricos corren el peligro de que su corazón no sea íntegro financieramente. Ejemplos. Usted puede ser el dueño de una empresa, ¿no? Y puede decir, bueno, es que si yo le paso todo lo que yo he ganado al gobierno, le tengo que dar un tanto por ciento de mi beneficio en modo impuestos. Pero si una parte no se la declaro y alguien me la paga por fuera, en la manita, el gobierno piensa que he ganado menos y pago menos impuestos. Como yo no quiero que el gobierno me quite unos 2,000, 3,000 más, yo voy a decir que en vez de ganar
5.000 este mes, he ganado 2.000. ¿Y cómo lo hago? Sacándome un dinerito por fuera. Además, el gobierno va a decir, uy, esa persona ha ganado poco, ha gastado mucho, toma, devuélvelo un poco en impuestos que lo necesita. Pero es mentira, porque lo he ganado por fuera. Eso es ganar dinero deshonestamente. Los políticos, mira, dame licencia para construir ahí una casa, ya, pero mira, por ley no puede estar ahí, está cerca de la playa, hay que mantener. ¿Y si te doy a ti 100.000? Ah, bueno, si me das 100.000, monta el hotelito. Toma, 100.000. Así funcionan, ¿no? Los políticos. ¿Cuál es el gran problema de nuestros políticos? Yo hablo de España, que no son íntegros financieramente, son sobornables. Se les puede comprar, se les puede extorsionar rápidamente, se le va el ojo detrás del dinero. Un pastor no puede ser así. Un juez no podía ser así. Alguien que estaba al frente del pueblo junto a Moisés no podía ser así. Los ricos, los jefes, los líderes, los que están en puestos de poder. Esto vale para todos los creyentes, pero especialmente ellos, porque pueden ser mucho más tentados. Deben guardar su corazón de las ganancias deshonestas. Por eso, y muy unido a eso, el consejo o aviso número 4. No hagas trampas en el proceso. No hagas trampas en el proceso de adquirir el dinero, de adquirir tus bienes, de adquirir tu riqueza. Amós capítulo 2 y el versículo 6 dice, así dice el Señor, por tres transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Isaías 5:8 dice, ay de los que juntáis casa con casa y añadís campo a campo hasta que no queda sitio alguno para habitar vosotros solos en medio de la tierra. Mira qué codicioso, ¿no? Compro esta parcela y esta parcela y esta parcela y esta parcela y esta parcela para que todo sea mío y todo eso sea de mi propiedad y luego lo vendo más caro o le pongo un valor muy superior al que tiene o al que yo lo compré, y esa codicia, ¿no?, de amontonar tierra para mí, amontonar casas para mí. O mira lo que ha dicho Amós, que venden a las personas por dinero, que venden al necesitado por un par de sandalias, gente que gana su dinero de cualquier manera. Y eso también es muy peligroso. Tanto los jefes como los ricos, como cualquier persona, está sujeto a ganar su dinero de cualquier forma. Como le digo, puede ser dando un salario injusto a un trabajador, puede ser aceptando sobornos, puede ser también a través de, bueno, ¿cuántos creyentes no buscan su riqueza en las apuestas, en la lotería, en los juegos de azar? En vez de usar su dinero para un misionero, para una ofrenda, para un pobre necesitado, compran lotería, apuestan para ver si se hacen ricos y millonarios de la noche a la mañana. ¿Creen de verdad que el Señor nos da los recursos para que los arriesguemos en busca de más dinero? ¿Eso es una administración sabia? ¿Es una administración correcta a la luz de los valores bíblicos de nuestra riqueza? ¿O es el afán de querer más riqueza y somos capaces de arriesgar dinero para ver si nos hacemos ricos por el camino? Entonces, no se puede hacer riqueza de cualquier manera. El mundo no le importa hacer riqueza vendiendo armas. A algunos no les importa hacer riqueza prostituyendo personas. A algunos no les importa hacer riqueza vendiendo drogas. A algunos no les importa hacer riqueza extorsionando. A algunos no les importa hacer riqueza con vandalismo. A algunos no les importa hacer riqueza con robos y atracos. Pero no es lícito hacer riqueza de cualquier manera. Y número 5, eso va para el rico, va para el jefe y va para todos nosotros. Tengamos clara nuestra prioridad en la vida. Tengamos clara nuestra prioridad en la vida. Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21, dice así, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no es eso.
También le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esa misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es, el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. No es un problema tener un negocio, no es un problema trabajar y no es un problema alcanzar una vida económica mejor. El problema es cuando eso es nuestra prioridad en lugar de ser ricos para con Dios. Porque mira la advertencia de Jesús. El problema es aquel que buscaba acumular tesoros para sí y que no era rico para con Dios. Nosotros somos llamados a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Nosotros somos llamados primero a acumular tesoros en el cielo. Nosotros somos llamados primeros a construir, no nuestro imperio, seguir trabajando por la causa del reino de Dios. Así que aquí podemos ver esas advertencias. Santiago nos ha traído hoy una seria advertencia contra los ricos que oprimen, que se aprovechan, que buscan los placeres desenfrenados y una vida lujosa, que esa es su vida, su prioridad. Ese no es el corazón de un creyente, ese no es el corazón de un hijo de Dios, a no ser que fueran discípulos de Maldonado de aquella época. Seguramente Maldonado tendría un ancestro enseñando a las personas que ese era el fin de la vida, tener las riquezas de este mundo, pero no es lo que enseña la Escritura. Si el Señor te da, gloria a Dios. Si quieres trabajar duro para tener tu casa, tu coche, está bien, pero cuida tu corazón. Ten claras tus prioridades. No están mal las riquezas mientras no estén en el corazón. No están mal las riquezas mientras la vida no se trate de ellas. No están mal las riquezas mientras tu día entero no dependa de buscarlas. No están mal las riquezas mientras dejes de lado a Dios, tu iglesia, tu familia para alcanzarlas. No están mal las riquezas mientras que esas cosas no se pierdan. No están mal las riquezas si están en su debido lugar. Y Dios muchas veces las da y bendice abundantemente a muchas personas a nivel material y financiero, siempre y cuando no tengas las riquezas en tu corazón, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es un problema siempre que no esté en el corazón. Hay gente que trabajando un buen tiempo, siendo buenos administradores y haciendo un buen uso de las finanzas, las han multiplicado gracias al Señor. Gloria a Dios por eso, pero no ha impedido que congreguen con regularidad, que tengan una buena vida devocional con Dios, que le den tiempo de calidad a su familia, que sean buenos sacerdotes de sus hogares, que cuiden con rigor a sus hijos, que atiendan con tiempo y esmero a su esposa y aún así han tenido tiempo de hacer su negocio y sus riquezas de manera honesta, pagando justamente y a tiempo a sus trabajadores, no ganando el dinero de manera deshonesta, siendo íntegros en la administración de sus finanzas, siendo íntegros en la administración de sus impuestos. Así que, gloria a Dios, porque ellos no tuvieron ahí el corazón y alcanzar las riquezas no fue una prioridad. Sin embargo, muchos, a pesar de saber esto, viven todos los días, todas las semanas, todos los años, queriendo alcanzar riquezas. Dios es secundario, su vida devocional es secundaria, su familia es secundaria, la iglesia ya está al final de la fila. No está mal tener recursos, no está mal tener una buena vida financiera, siempre y cuando sea lícita, honesta y no la alcances sacrificando las cosas que son primeras e importantes. El dinero en su debido lugar no es un problema y su lugar nunca será el corazón, porque cuando está en el corazón no hay lugar peor para el dinero que se vuelve un ídolo y ahora sí vivimos para él en lugar de utilizarlo para la gloria de Dios. Hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, por este devocional y quédense que les traigo un excelente libro recomendado hoy. Señor, te damos gracias por el mensaje de hoy, por esta advertencia,
No sabemos, Señor, quizá los recursos que nos proveas mañana o el lugar en el que estemos, pero te pido solamente una cosa: haznos íntegros en la administración de los recursos. Líbranos de que el dinero esté en nuestro corazón. Tengamos más o tengamos menos, que nuestro gozo y vida no dependa de ello, pues nuestro gozo y vida depende de ti. Que seamos honestos, diligentes, responsables, esforzados y trabajadores, y que tengamos claras nuestras prioridades y que el dinero nunca sea una de ellas, Señor, pues la raíz de todos los males es el amor al dinero, que dice tu palabra que aquellos que lo codiciaron, Señor, sufrieron grandes dolores por el camino. Líbranos de ser como esos hombres que se dieron a los placeres y las riquezas y acabaron condenados por ti. Guarda nuestro corazón, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.